Si sientes que esto no es una misa más, si sabes que algo profundo está ocurriendo en el corazón del cristianismo, suscríbete ahora. Este no es un simple vídeo. Es un viaje al centro del misterio. Quédate hasta el final, porque lo que el Papa está a punto de revelar podría afectarte mucho más de lo que crees. Papa León XIV, el líder más enigmático que ha ocupado la silla de San Pedro en las últimas décadas, ha dado una serie de pasos que no solo han descolocado a la Iglesia Católica, sino que han encendido las alarmas en los círculos geopolíticos más reservados del planeta. Sus recientes decisiones, sus inesperadas apariciones y sus desapariciones intermitentes han provocado una ola de especulaciones que van desde lo político hasta lo sobrenatural. ¿Qué oculta realmente el Papa León XIV? ¿Por qué ha roto tradiciones milenarias? ¿Está preparando su renuncia, o algo más oscuro y trascendental? Esta es la historia prohibida, inquietante y reveladora que nadie se atreve a contar, hasta ahora. Papa León XIV, conocido por su memoria prodigiosa y su devoción a la tradición litúrgica, comenzó a cometer errores impropios de su perfil. Confundió fechas clave del calendario eclesiástico. Olvidó los nombres de obispos que llevaba años guiando. Pronunció bendiciones en lenguas equivocadas. En una ocasión, durante una reunión con diplomáticos de Medio Oriente, comenzó a hablar en latín arcaico de manera ininterrumpida, sin percatarse de que nadie lo comprendía. La escena fue tan desconcertante que uno de los traductores abandonó la sala, asegurando que lo que dijo no debía ser repetido jamás. El Vaticano, como era de esperarse, negó cualquier anomalía. Emitieron comunicados en tono diplomático, atribuyendo todo a un simple agotamiento. Pero dentro de los muros de la Santa Sede, el pánico comenzó a crecer. Se activaron protocolos que no se usaban desde tiempos de Guerra Fría, análisis biométricos, escaneos de voz, vigilancia constante incluso dentro de las habitaciones papales. Fue entonces cuando se dio la orden secreta de revisar las grabaciones de todas las apariciones públicas del Papa desde su elección hasta ese momento. Y lo que encontraron fue devastador. Un equipo confidencial de expertos, entre ellos un criptógrafo suizo, un neurólogo del Instituto Gemelli y un técnico forense de imagen reclutado por la Gendarmería Vaticana, detectó diferencias microscópicas en las facciones del pontífice a lo largo de sus apariciones. Los lóbulos de las orejas parecían alterarse milimétricamente. La densidad capilar en la coronilla variaba. La forma de las líneas nasolabiales no coincidía de un día a otro. Incluso los micromovimientos oculares, esos que son imposibles de fingir, diferían ligeramente en eventos grabados con apenas días de diferencia. La voz, además, mostraba fluctuaciones que ni el mejor imitador podría explicar. Frecuencias armónicas ausentes. Cambios abruptos en la entonación. Y lo más inquietante, en uno de los registros de audio de su homilía del Viernes Santo, un software de detección auditiva automática identificó un patrón irregular, como si dos voces hablaran al unísono durante una fracción de segundo. Una superposición imposible. Humana y no humana. Natural e imposible. Algunos miembros del cónclave secreto comenzaron a formular hipótesis impensables. ¿Estaban ante un caso de suplantación? ¿Había sido reemplazado Papa León XIV por un doble, un androide, un holograma? ¿O era algo más oscuro aún? Una posesión. Una transferencia de conciencia. Una manifestación no humana dentro del cuerpo más sagrado de la cristiandad. Un guardia suizo, que pidió no ser identificado, reveló que durante las noches, el Papa solía caminar descalzo por los pasillos del Palacio Apostólico, murmurando palabras en un idioma que nadie pudo identificar. Una noche, se acercó al guardia, lo miró fijamente y le dijo: «El rostro no es lo que importa. Lo que importa es el huésped». Luego siguió caminando, como si nada hubiera ocurrido. A las pocas horas, ese guardia presentó su renuncia irrevocable y desapareció sin dejar rastro. Los altos cardenales exigieron respuestas. Algunos pedían una prueba pública de identidad. Otros, en silencio, ya hablaban de herejía, incluso de una posible intervención divina o infernal. Pero el secretario de Estado intervino rápidamente, congelando cualquier intento de investigación formal. Se ordenó la destrucción de los análisis faciales y auditivos. El equipo forense fue desmantelado y dispersado en distintas embajadas. Nadie debía saber. Nadie debía preguntar. Sin embargo, la pregunta seguía vibrando en cada pasillo, en cada rezo, en cada misa celebrada en Roma. ¿Quién se esconde realmente tras la figura de Papa León XIV? Y aún más aterrador, ¿por qué sigue desempeñando el papel de Papa, si ya no lo es?
Lo que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta comenzaba a gritar desde lo más profundo de los muros del Vaticano. Y esta era solo la primera grieta de una revelación que arrastraría a toda la humanidad hacia un abismo desconocido. El misterio crecía alrededor de Papa León XIV, algo mucho más profundo comenzaba a gestarse lejos de los ojos del mundo. Más allá de las cúpulas doradas, más allá de las cámaras públicas, existe una zona del Vaticano que no aparece en ningún mapa oficial. Una zona que muy pocos conocen, y que aún menos han tenido el privilegio, o la condena, de visitar. Se trata del llamado Archivum Tenebris, o como lo llaman internamente los custodios del silencio, el Archivo Negro. Este lugar, oculto bajo capas de pasadizos secretos y criptas selladas con símbolos desconocidos, no guarda evangelios ni cartas de los apóstoles. Lo que duerme allí es más peligroso que cualquier verdad teológica. Son documentos sellados con sangre, pactos con gobiernos extintos, profecías olvidadas por la historia, evidencias de fenómenos que desbordan toda lógica humana, y artefactos cuya manipulación ha sido estrictamente prohibida incluso por antiguos papas. Desde hace siglos, solo se puede acceder a ese archivo con una llave única, una reliquia codificada, compuesta por fragmentos de huesos petrificados y una inscripción en un dialecto que no pertenece a ninguna lengua conocida. Esta llave, según registros del siglo XVII, fue forjada a partir de los restos de un mártir desconocido, o de algo que se hizo pasar por uno. Hasta ese momento, ningún pontífice en los últimos 200 años se había atrevido a pedir acceso completo al Archivum Tenebris. Ni siquiera durante las guerras mundiales, ni siquiera cuando la Iglesia tembló bajo escándalos históricos. Pero Papa León XIV lo hizo. No solo lo solicitó, lo exigió. La petición fue enviada de madrugada, redactada a mano con una tinta rojiza que, al ser analizada posteriormente, reveló no ser tinta humana. Se trataba de una sustancia orgánica cuya composición coincidía parcialmente con ADN humano, pero también con trazas de tejido fósil no identificado. El texto de la carta era breve, pero estremecedor. Abriré lo que fue sellado. Es tiempo de que la sangre y el fuego regresen a su matriz. Sed testigos, o apartaos. Si te está gustando el vídeo, suscríbete. Nadie sabe exactamente qué hizo el Papa dentro del Archivo Negro durante ese lapso. Las cámaras de seguridad dejaron de funcionar en un radio de 500 metros. Las comunicaciones fueron bloqueadas. Ningún aparato electrónico sobrevivió a la descarga magnética que se registró minutos después del ingreso. Cuando Papa León XIV emergió, lo hizo sin pronunciar palabra, con la mirada completamente dilatada y el rostro cubierto de sudor. Llevaba consigo un pequeño cuaderno de cuero antiguo, sin título, sin marca. Nadie ha podido ver su contenido. Desde aquel día, el comportamiento del Papa se volvió aún más errático, pero también más firme. Parecía tener un propósito, una urgencia. Se encerró en su estudio durante días, escribiendo febrilmente en un lenguaje cifrado. No comía, no dormía. Solo rezaba en voz baja, o hablaba solo. Algunos empleados de limpieza aseguraron haber escuchado frases que parecían responder a voces que ellos no podían oír. Uno de ellos, impactado, escribió un informe que fue inmediatamente confiscado. Él no está solo. Hay alguien más en esa habitación. Pero no se ve. Solo se siente. Y hace frío. A partir de entonces, el Papa comenzó a exigir cambios extraños en las liturgias. Solicitó la reinstauración de antiguos ritos prohibidos. Pidió que se tradujeran textos considerados herejía por el Concilio de Trento. Y, lo más perturbador, empezó a hablar de un retorno inminente. Un regreso de algo ancestral, enterrado por la Iglesia durante siglos. Algo que fue encerrado en el núcleo del propio Vaticano. Fuentes internas aseguran que, tras su ingreso al Archivo Negro, el Papa encontró una serie de manuscritos conocidos como los Plegarias del Umbral. Textos que advertían sobre un puente inverso entre nuestro mundo y otro plano de existencia. Un lugar que no es el infierno, ni el purgatorio. Es anterior. Más antiguo. Donde habita una conciencia dormida, cuya existencia fue negada por siglos por temor a su despertar. El cuaderno que el Papa sacó del archivo contenía un mapa. No un mapa geográfico, sino uno espiritual. Una guía para abrir la puerta. Y una fecha. La Santa Sede no emitió comunicado alguno, pero varios testigos, entre ellos miembros del cuerpo diplomático, confirmaron su presencia, 3 visitantes silenciosos que fueron guiados directamente a los aposentos privados de Papa León XIV. Lo más inquietante es que nadie los anunció.
Su llegada no estaba registrada en ninguna bitácora ni programa oficial. Ni siquiera el anillo del pescador fue presentado, como exige el protocolo cuando un jefe de Estado o una figura religiosa de alto nivel visita al pontífice. Simplemente aparecieron. Algunos aseguran que no caminaban, sino que flotaban apenas unos milímetros sobre el suelo. Otros dicen que no parpadeaban y que donde debían estar sus ojos, había una oscuridad pulsante que absorbía la luz. Y aunque jamás pronunciaron una sola palabra, Papa León XIV habló con ellos durante 5 horas ininterrumpidas. Las paredes de su biblioteca, revestidas de plomo para proteger archivos antiguos de radiación ambiental, vibraban con cada susurro que salía del despacho. Uno de los monjes encargados de la limpieza, que se encontraba a 4 habitaciones de distancia, perdió el conocimiento durante la reunión. Al despertar, tenía escrito con sangre en su túnica una sola palabra: obedecer. Fue trasladado a un monasterio en los Apeninos y desde entonces no ha vuelto a hablar. ¿Quiénes eran estas figuras? Las conjeturas dentro del Vaticano se dividieron en 2. Algunos sostienen que eran representantes de una orden desconocida, quizás una escisión secreta de la Iglesia con raíces anteriores a Roma. Otros, sin atreverse a afirmarlo públicamente, creen que no eran humanos. Que provenían de una inteligencia que ha estado observando a la humanidad desde las sombras, interviniendo cada ciertos siglos para corregir el rumbo de la especie, o para sellar ciclos que están por completarse. Una filtración proveniente del Departamento de Inteligencia del Vaticano, una unidad casi desconocida que opera bajo el nombre en clave Dominus Obscura, reveló una parte de la transcripción no oficial de la reunión, tomada por un micrófono oculto que no fue detectado por los visitantes. La grabación, extrañamente distorsionada, solo logró recuperar una frase clara pronunciada por el Papa en latín antiguo. Et si aperiam portam, ut redent? Ego sum qui consentit. ¿Y si abro la puerta, para que regresen? Yo soy quien lo permite. Esa noche, el Papa no durmió. Tampoco al día siguiente. A partir de entonces, suspendió todas las audiencias diplomáticas, canceló su participación en la Jornada Mundial de la Juventud y ordenó el cierre hermético de la Biblioteca Apostólica. El Vaticano quedó en silencio. Como si una decisión ya hubiese sido tomada. El 10 de junio, sin previo aviso, el Papa convocó una reunión urgente con su círculo más íntimo, 6 cardenales, 2 exorcistas del rito antiguo y un lingüista especializado en escrituras prenoágidas. Durante esa reunión, de la cual no existen actas, el Papa presentó un manuscrito cuya existencia estaba prohibida incluso en el Index Librorum Prohibitorum. Se trataba del Evangelio del Velo, un texto apócrifo atribuido a una figura que fue borrada de la Biblia canónica en el siglo III. El manuscrito contenía una profecía: cuando los 3 portadores del silencio crucen el umbral sin sombra, el que lleva la llave deberá elegir entre la humanidad o la verdad. El Papa colocó el texto sobre la mesa y dijo una frase que estremeció a todos. Ellos no vienen a salvarnos. Vienen a presenciar lo que somos capaces de liberar. Desde entonces, el comportamiento del Vaticano se volvió más hermético. Los vitrales de la Capilla Sistina fueron cubiertos por lienzos negros. Los ángeles de mármol de Bernini fueron retirados de sus bases, como si su presencia ya no fuese bienvenida. Y una frase comenzó a repetirse entre los muros, en susurros que nadie se atrevía a decir en voz alta. Ya están aquí. Varios sacerdotes comenzaron a presentar síntomas inexplicables: desvanecimientos, ataques de pánico, visiones de rostros sin forma durante las oraciones. Un sacerdote de origen español fue encontrado rezando de rodillas frente a una pared completamente vacía, repitiendo una frase una y otra vez. Non poteris reverti. Non poteris reverti. No podrás regresar. No podrás regresar. Y mientras tanto, el Papa comenzó a escribir. Escribía sin cesar, páginas y páginas con símbolos que no coincidían con ningún alfabeto conocido. Cuando un asistente trató de acercarse a uno de esos textos, el papel se volvió negro en cuestión de segundos, como si lo protegiera una energía viva. Papa León XIV ya no hablaba del Evangelio, ni de la fe, ni del perdón. Hablaba de alineamientos cósmicos, de convergencias entre planos, de un velo que está por caer y de la entidad dormida bajo la piedra angular de Roma. Algunos lo calificaron de visionario. Otros, en secreto, comenzaron a acusarlo de haber traicionado la fe. Papa León XIV presidió lo que muchos dentro de la curia ya llaman la última Eucaristía del mundo visible. No fue una ceremonia tradicional. Tampoco fue reconocida por el cuerpo episcopal.
La convocatoria fue enviada a solo 7 cardenales, todos miembros de una antigua fraternidad conocida como Custodes Noctis, los guardianes de la noche, cuya existencia es negada por los archivos públicos, pero confirmada por documentos desclasificados en 1997. Estos hombres, elegidos a lo largo de los siglos por su obediencia absoluta y su resistencia espiritual ante lo que la Iglesia denomina influencias no humanas, fueron los únicos autorizados a descender con el Papa esa noche. El lugar, la cripta del obelisco caído, una cámara sellada desde 1543 y custodiada por un sello papal triple que solo puede romperse en caso de colapso espiritual inminente. Dentro de esa cámara, según las leyendas internas del Vaticano, reposa un altar construido con piedra que no proviene de la tierra, una roca negra, irregular, casi viva, que emite un leve zumbido constante y que fue encontrada en Siria hace más de 1000 años durante una excavación templaria. La misa fue celebrada ahí, sobre esa piedra. Lo que ocurrió a continuación ha sido reconstruido a partir de informes confidenciales, testimonios rescatados de micrófonos ocultos y confesiones de miembros del círculo interno del Vaticano, muchos de los cuales hoy están desaparecidos, excomulgados o internados en monasterios de clausura. Papa León XIV vestía un atuendo completamente negro, bordado con símbolos que no pertenecían a ninguna orden católica conocida. En lugar del tradicional cáliz de oro, utilizó un relicario antiguo que solo había sido usado una vez antes en la historia, durante el proceso de exorcismo fallido del monasterio de Stavelot en 1711, donde toda la congregación desapareció sin dejar rastro. El vino consagrado no era vino. Era una sustancia espesa, oscura, con una densidad anormal, conservada durante siglos en una ampolla que la Iglesia había jurado no abrir jamás. El pan tampoco era pan. Se trataba de una oblea metálica, forjada con partículas de un meteorito caído en 1908 en Tunguska, Siberia, el mismo que fue clasificado por el Vaticano como portador de elementos extraños a la creación. El Papa no leyó la misa en latín. Utilizó un idioma compuesto por glifos que solo los Custodes Noctis sabían interpretar. Un lenguaje prohibido, recogido en los márgenes de manuscritos condenados durante el Concilio de Nicea y enterrado en las bóvedas más profundas del Archivo Negro. Las palabras no resonaban en el oído, sino directamente en la mente, provocando visiones intensas, desdoblamientos y, en al menos 2 cardenales, pérdida temporal del habla. Durante la consagración, las velas comenzaron a apagarse solas, una por una, como si un aliento invisible soplara desde el centro del altar. El aire se volvió más denso, irrespirable. Uno de los presentes intentó interrumpir la ceremonia y comenzó a convulsionar. El Papa lo miró sin inmutarse, según los reportes, colocó su mano sobre su frente, pronunciando una sola palabra, regresum punto. El cardenal cayó en silencio. No volvió a moverse. La misa duró exactamente 66 minutos y 6 segundos. Fue medida con precisión por un dispositivo oculto en el cinturón de uno de los asistentes, un agente infiltrado del Servicio de Seguridad de la Santa Sede que nunca volvió a reportarse. Al concluir, Papa León XIV pronunció una homilía breve, registrada en parte por un micrófono que milagrosamente no fue afectado por la interferencia del lugar. Sus palabras: hoy no hemos invocado a Dios. Lo hemos convocado. Pero no como lo esperáis. El que responderá no será el que se arrodilla ante la luz, sino el que sostiene la noche. Y cuando se manifieste, no habrá pecado, ni redención. Solo verdad. La misa terminó con un cántico monocorde, ejecutado por los 7 cardenales al unísono, como si sus voces hubieran sido sincronizadas por algo más allá de la voluntad humana. El cántico no tenía letra. Era un lamento vibrante, de frecuencia baja, que fue detectado incluso en estaciones sismográficas a varios kilómetros del Vaticano como una anomalía subterránea inexplicable. A la salida, Papa León XIV subió a pie las 313 escaleras que lo separaban de la superficie. Iba solo, sin escoltas. En sus manos llevaba el relicario sellado. Sus labios murmuraban algo, y sus ojos estaban completamente en blanco. Desde entonces, el Papa ya no comulga en público. Ya no besa crucifijos. Ya no habla del reino de los cielos. Solo habla del retorno del vigía. 2 de los 7 cardenales murieron días después en circunstancias misteriosas. Uno se arrojó desde la cúpula de San Pedro sin razón aparente. Otro fue encontrado en su residencia, con los ojos cosidos y una carta escrita en su sangre que decía: no debí mirar. Los 5 restantes fueron reasignados a monasterios sellados. La Santa Sede nunca explicó su ausencia.
En su lugar, surgieron nuevos rostros, hombres extrañamente jóvenes, de voces pausadas y ojos inexpresivos, que comenzaron a ocupar lugares clave dentro del Vaticano. Ninguno tiene pasado verificable. Ninguno fue ordenado públicamente. Pero todos responden directamente al Papa. La plaza de San Pedro rebosaba de fieles, peregrinos y cámaras de televisión listas para transmitir el habitual Ángelus dominical. Pero algo extraño flotaba en el aire. Los guardias suizos estaban más tensos que de costumbre. La habitual música sacra previa al discurso no sonó. Los balcones permanecían cerrados. Los relojes seguían corriendo, y cuando las campanadas marcaron el mediodía, el balcón papal no se abrió. Las primeras explicaciones fueron vagas. Retraso técnico, ajustes de seguridad, condición médica leve. Pero a los pocos minutos, el portavoz del Vaticano apareció en una rueda de prensa improvisada, pálido, nervioso, leyendo de un papel con la voz quebrada. El Santo Padre se encuentra en estado de reposo absoluto por recomendación médica. Su presencia pública será suspendida de manera indefinida. Aquella fue la última vez que el Vaticano habló directamente del Papa en tiempo presente. Lo que no se dijo, es que Papa León XIV había desaparecido por completo la noche anterior, sin dejar rastros, sin dar aviso, sin que nadie supiera cómo ni por qué. Las cámaras de seguridad del Palacio Apostólico se apagaron misteriosamente entre las 3:13 y las 3:16 de la madrugada, un lapso de apenas 3 minutos que bastó para borrar toda huella. Los sensores térmicos tampoco registraron actividad dentro de la residencia papal durante ese periodo. Cuando el equipo de seguridad forzó la puerta poco después de las 4 de la madrugada, encontró la habitación completamente intacta. No había signos de lucha. No había equipaje faltante. Pero sobre la cama del Papa, cuidadosamente doblado, reposaba su atuendo blanco completo, su anillo papal y una nota. La nota, escrita con tinta color sepia en una hoja de pergamino extremadamente antigua, decía: «Lo que soy, ya no pertenece a este cuerpo. Me he cruzado. No recéis por mí. Recen por lo que viene detrás». Ninguna firma. Ningún sello. Solo una mancha oscura en la esquina inferior derecha, que los análisis posteriores determinaron que no era sangre, sino una sustancia no catalogada en la tabla periódica. Era orgánica. Y latía. Si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte al canal.